la mitad que se necesite, 2 pulgadas, ¿no? Convertido a centímetros, sería como 5, ¿cuánto? 5 centímetros. Ahora, acá está convertido como 25 centímetros, es decir, están considerando una tubería de un diámetro de 2 pulgadas. La mitad que se necesitamos hablando de este tubo, de la canastilla, el diámetro de la canastilla. El diámetro de la canastilla, entonces, si es de 2 pulgadas, la base sería la mitad de 1 pulgada, lo mismo que es igual a 2.5 centímetros, convertido a centímetros es igual a 0.025 centímetros, que equivale a 1 pulgada. D sería el desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua del afloramiento y el nivel del agua de la cámara húmeda, mínimo 5 centímetros. Entonces la diferencia entre del tirante de agua hasta el punto donde está la línea de D debería ser 5 centímetros mínimo. Para este caso están considerando 10 centímetros. Y la letra E representa la medida del borde libre, que se recomienda mínimo 30 centímetros. Para este caso estamos utilizando un margen de 10 centímetros. Sobre los 30 recomendados, la altura es de 40 centímetros. Ustedes para sus cálculos lo podrían variar, quizás lo considero 40, considero 50 o 45. ¿Ya jóvenes? Y por último, entonces, lo que nos faltaría determinar es la letra C. C es la altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de construcción. Se recomienda una altura mínima de 30 centímetros. ¿Sí? Aplicamos esta fórmula, tenemos el caudal en metros cúbicos por segundo. Cuando apliquen la fórmula, ingresen, para este caso, el caudal en metros por segundo, el área en metros cuadrados y la gravedad en metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando hemos convertido el caudal máximo diario que teníamos en un inicio como dato, lo convertimos, porque en el dato inicial, ¿se acuerdan? Lo teníamos en litros por segundo. Lo convertimos a metros cúbicos por segundo y este es el valor. Por lo tanto, el área también lo convertimos a metros cuadrados. Calculamos entonces la altura, valor de C, sería 0.0048 metros. ¿Sí? ¿Pero qué nos recomienda? 0.0048 metros convertido a centímetros. ¿Cuántos centímetros equivalen? ¿Convierten, jóvenes? 0.0048, ¿cuánto equivaldría? A 4.8 centímetros, ¿no? ¿Muy bien? O menos. A ver, convierta. ¿Cómo lo convierto? Simplemente tengo que tomar este valor y lo tengo que dividir entre. Me sale 4.8 por 10 a la menos 5, que eso equivaldría a menos de 1 centímetro. ¿Sí? Porque cuando hablamos de 0.048, digamos que es 4.8 centímetros. Un 0 más es 0.0, sería 0.04 centímetros, menos de 1 centímetro. Pero nos especifica que la altura debería ser como mínimo 30 centímetros. Entonces, si me encuentro en estas circunstancias, ¿qué altura le coloco? 30, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un resumen de nuestros valores que hemos tomado, valor de A, B, C, D y E. La sumatoria será nuestra altura total, que es de 92.50. Comercialmente debería ser 95, ¿sí? 93 es redondeado, pero comercialmente podría ser 95, o lo que han considerado acá los que diseñaron esta hoja Excel, que es de 1 metro, ¿correcto? ¿Puedo considerar 95? Sí, estaríamos por lo justo. 1 metro, perfecto. ¿Jóvenes? Siempre un cierto margen, porque podría haber un desbalance entre los caudales. No está de más un margen de error de un 10%. De 1 metro de 10%, 10 centímetros. Me salía 92.5, aproximadamente 7.5 centímetros más. Se redondeo a un valor comercial que sería 1 metro. Para estandarizar también mis medidas tú. Ahora, una vez que hemos calculado toda esa altura de la cámara húmeda, ¿sí?
estos valores que estamos calculando acá de altura de la cámara húmeda, la longitud del afloramiento hacia la pantalla, número de edificios, eso nos sirve para el diseño estructural, lo que vimos hace un momento entre un paréntesis que hicimos y vimos el cálculo estructural. Esos valores nos sirven acá, entran acá, ¿sí? Dimensiones de la canastilla. Ahora, esta canastilla, ya lo vimos en qué parte va. Ahora veamos que esta canastilla debe ser 2 veces el diámetro de la tubería. Dados el caso acá, el ejemplo, que están tomando una canastilla de 1 pulgada, de 2 pulgadas, porque la base está diciendo que la mitad 1 pulgada, entonces esta tubería que va hacia la parte exterior de la caja, ¿de cuántos pulgadas es? Según este caso que acabamos de poner. ¿Una? ¿Están tomando atención, jóvenes? ¿O cortamos la explicación? Sería 1 pulgada. Entonces, si el diámetro es de 1 pulgada de esa tubería, el diámetro de la canastilla sería de 2 pulgadas, 2 veces el diámetro. Y la longitud también lo calculamos. El diámetro de la canastilla debe ser 2 veces el diámetro de la línea de conducción, ¿sí? Longitud de la canastilla. Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3 veces el diámetro y menor que 6 veces el diámetro. Entonces hay un rango. Ustedes van a tomar lo óptimo. 3 veces el diámetro es igual a 7.62 y 6 veces el diámetro es igual a 15.2. Valor comercial 15. Está por debajo de 6 veces el diámetro. ¿Correcto? ¿Puedo tomar 10? ¿Sí o no? Alfaro, por favor, Alfaro. En el momento que ustedes expongan su trabajo, no les gustaría que yo esté haciendo cualquier otra cosa menos escuchar sus explicaciones de trabajo, ¿correcto? Ah, ¿no se ve? A ver, ¿ahí se ve? No me percataba que estaba pequeño, ustedes deberían avisarme. ¿Ahí se ve? Me parecía que estaba viendo bien. Entonces en la primera parte no había entendido nada. No. ¿Tengo que repetir todo? ¿Por qué no avisan a tiempo? Yo sí veía. Acá yo pregunté al delegado que está perfecto. Yo estoy adelante, Ahora ya, ¿te ha visto algo usted? No se ve. Pero ¿cómo? Yo les pregunto, ¿se ve? ¿Me escuchan? No me dicen nada. Si yo les digo, ¿me escuchan? Si no me dicen nada, ¿qué asumo? ¿Que se me están escuchando? Ya, de forma rápida entonces. Se está grabando la pantalla, ¿sí? No se está grabando se está grabando la proyección, no se está grabando la pantalla de la computadora. ¿Sí? Porque el dispositivo que tenemos utilizado para la grabación en aula, para sesiones híbridas, es la cámara del aula. Pero a ver, en forma general de resumo, el gasto máximo, ¿ahí se ve hasta el fondo? Sí. Pero a ver, tengo una duda. Si es que en realidad ustedes no han logrado ver cómo es que ustedes me estaban dictando los valores de los diámetros de la... Ahora más o menos se veía, o sea, pero ustedes no pueden hacer saber su opinión, ustedes no pueden decir no estoy viendo. Bien, de forma rápida, no hay problema. A ver, valor del gasto máximo de la fuente va a ser el valor de cuando ustedes estén midiendo el gasto de su fuente, pero en términos cuando haya mayor cantidad de precipitación, que la precipitación sea lo más intenso. Gasto mínimo en tiempo de estiaje y el gasto máximo diario es el que calculan ustedes, ¿sí?
su cálculo su gasto de diseño, lo han calculado hasta el momento ya para su T1. Ahora, vamos a determinar el ancho de la pantalla, que es esta pantalla. ¿Recuerdan? Visto en planta, es esta pantalla. Este ancho, ¿cuánto es la longitud? Está el valor de B, van a calcular. ¿Cómo lo calculan? Primero tienen que saber ustedes que el caudal máximo es igual a la velocidad por un coeficiente de descarga por un área. Esta área se despeja y quedamos que el área va a ser igual al caudal máximo sobre la velocidad por el coeficiente de descarga. Hasta allí dejamos ese valor. Expliquemos entonces que el cálculo para reemplazar esta fórmula, el gasto máximo de la fuente va a ser 0.75 litros. ¿Sí? El caudal máximo de acá. Coeficiente de descarga son valores entre 0.6 y 0.8. Se recomienda, ¿sí? Autores al respecto no recomiendan que tomemos el valor de 0.8. Bien. Aceleración de la gravedad es una constante, siempre es el mismo valor, 981 metros sobre segundo cuadrado. También necesitamos un valor H que hace referencia a la carga sobre el centro del orificio, que nos piden, nos sugieren que utilicemos valores entre 40 a 50 metros. Para estas circunstancias nos recomiendan que utilicemos el 0.40. Bien, entonces podemos también nosotros calcular una velocidad de paso de forma teórica. Esa velocidad se aplicaría a la fórmula donde velocidad es igual al coeficiente de descarga por raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, por h, justo este valor de acá, el valor de h que estamos calculando. Entonces, esa velocidad, aplicando ya la fórmula, va a ser igual a 2.24, es la velocidad en la entrada a la tubería, joven. La velocidad que asumo en este caso es la velocidad de 0.60 metros sobre segundo. ¿Por qué? Pues nos recomiendan que el valor máximo debería ser este. Si aumentamos el valor, ¿sí?, se va a provocar turbulencia dentro de la captación, lo que haría que los alimentos afloren y contaminaríamos el agua, estaríamos poniendo agua turbia. ¿Correcto? Entonces, podemos calcular nosotros el área de descarga. Perfecto, ya tenemos todos los valores y calculamos el área de descarga. Pero en este caso dice que el área de descarga debe ser 0.0016 metros cuadrados. Con ese mismo valor nosotros podemos pasar a calcular el diámetro. ¿El diámetro de qué? De la tubería de ingreso. ¿Qué tuberías son estas tuberías de acá? ¿Sí? Lo que llamamos normalmente melón, ¿correcto? Entonces vamos a determinar el diámetro circular de esta tubería, que es aplicando esta fórmula, raíz cuadrada, 4 veces el área entre pi, ¿correcto? Entonces, eso equivale a 0.044 metros. Convertido a pulgadas, equivale a 1.76 pulgadas, ¿sí? Les decía que nos recomiendan que siempre trabajemos con diámetros menores o iguales a 2 pulgadas. Para este caso, 1.75 es un diámetro no comercial. Lo comercial es 2 pulgadas, más próximo. No puedo reducirlo, porque si le reduzco tengo que aumentarle el número de tuberías, ¿cierto? El número de orificios. Entonces, como es menor y todavía estoy en el rango de que puedo subir a tomar hasta inclusive la medida de 2 pulgadas, tomo 2 pulgadas, ¿correcto? Es lo que han hecho acá. Asumen 2 pulgadas, que es el máximo permitido. Bien, entonces, conociendo el diámetro circular, ¿sí?, el diámetro del orificio, podemos nosotros determinar cuántos orificios necesitamos para esta pantalla. El número de orificios va a ser, la fórmula es área del diámetro calculado entre área del diámetro asumido más 1. Calculamos ambos al cuadrado, más 1. Aplicamos la fórmula y el resultado es, en este caso, 2. ¿Sí? Entonces se asume que nosotros necesitamos 2 orificios para esa pantalla. Y aplicábamos lo que decía el PPT, ¿no? Ya tenemos el diámetro del orificio que va a ser 2 pulgadas,
el número de orificios, que van a ser 2, nos dice que desde el perímetro, desde el vértice de la cámara húmeda, midamos 6 veces el diámetro, ¿sí? Sería 6 por 2, 12 pulgadas. Coloco la tubería y entre tubería y tubería debe haber 3 veces acá también el diámetro, 3 veces el diámetro, ¿correcto? Acá. Entonces, 3 por 2 pulgadas, 6 pulgadas. Otra vez el diámetro y otra vez de este punto a este punto debería haber 6 veces el diámetro, son 12 pulgadas. Lo que equivale aproximadamente a 86.5 centímetros. Comercialmente podríamos decir 90 centímetros. ¿Puedo tomar más de eso? La norma dice que sí. Podría tomarlo hasta 1 metro. Les sugeriría a ustedes, acoten siempre la medida interna de la cámara, ¿sí? Longitud interna, de la base obviamente, y luego también podrían tomar la longitud externa, que no sería más que la longitud interna más los espesores del muro, o el espesor del muro por 2, porque el muro es por ambos lados, el muro va a ser el mismo espesor, ¿correcto? ¿Hasta allí? ¿Me entendieron? Acá les decía, si es de 2 pulgadas, pero ¿qué pasaría si yo en este cálculo llego a tener 3 pulgadas? Si mi diámetro circular me sale 3 pulgadas. Sigo respetando lo que nos indicaron, que utilicemos diámetros de 2 pulgadas, ¿sí? Y en este caso, como el diámetro va a ser de 2 pulgadas, pues ¿qué es lo que tiene que cambiar? Va a tener que sí o sí aumentar el número de orificios. A ver, reemplacemos la fórmula. Esta es la fórmula y este es el valor que llaman diámetro circular. Enter. Entonces miren, si acá hubiese salido 3 pulgadas, ya no necesito 2, necesito 4 orificios. Solo a modo de ejemplo. ¿Qué criterio pongo para distribuirlos? El mismo que les acabo de explicar. Solo lo que cambiaría es que agrego 2 orificios más. Si fuese acá. Bien, entonces siendo así, ya puedo calcular yo el ancho de la pantalla, lo que le acabo de mostrar, o la base de la pantalla. Y acá nos sugieren, dice, pero con 1.50 también puedo trabajar. Correcto, porque es mayor a lo mismo que me piden. Lo mismo que me piden es la aplicación de la fórmula. Ahora calculemos la distancia del punto de afloramiento a la cámara húmeda. El punto de afloramiento es este punto, a la cámara húmeda es esta. Entonces, esta longitud es la que nos piden, ¿sí? Esto estamos sombreando acá la pantalla. ¿Cómo lo determino? El cálculo de la distancia dice que es la altura final va a ser igual a h menos h sub 0. ¿Pero qué es h? H se refiere a la carga sobre el centro de orificio, que inicialmente ya nos dijeron, te recomiendo que utilices 40 centímetros. Entonces lo cito nada más acá, 40 centímetros. Además nos dice que la altura inicial siempre va a ser calculada como 1.56 de la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Tengo mis valores, la velocidad, ya lo calculé en la parte superior. Me sugería un valor, ¿correcto? Y la gravedad también lo conozco. Por lo tanto, aplico la fórmula y ya tengo el resultado. Altura h sub 0 va a ser igual a 0.028 metros. Al fondo, jóvenes, ¿siguen sin escucharme? ¿Siguen sin ver la pantalla? ¿Ven la pantalla o no, jóvenes? Correcto. Entonces, hallamos la pérdida de carga por afloramiento o captación. La altura final entonces tendríamos que simplemente es el valor de h, que ya lo sabemos, ¿sí? 0.40 menos altura inicial, altura sub 0, que lo acabamos de calcular, y ese hf, altura final, que es la longitud, ¿sí? Acá, sería igual a 0.37, ¿correcto? La distancia de afloramiento o captación dice una longitud de 1.38, 1.25. Entonces la longitud, ¿cómo lo calculo? La fórmula dice es HF entre 30. Aplicando la fórmula ya tengo que me sale 1.238. Valor comercial, el 1.25, el más cercano. ¿Puedo colocar 1.30? También. Pero en estas circunstancias se sugiere que sea el inmediato comercial, múltiplo de 5. Cuando trabajamos en construcción, nunca decimos vamos a construir un muro de 12.70 centímetros, ¿no? Decimos de 10, de 15, o bien también lo podemos medir en pulgadas, ¿sí? Pero si es en centímetros, es 10, 15,
Los terrenos cuando se miden, se venden, no se dice tenemos 10 metros 5 centímetros, ¿no? Son 10 metros o menos, es en cuestión de redondeo. Trabajamos con múltiplos de 5, no le damos valores de 2 centímetros, 1 centímetro. Para este caso a la longitud no le puedo disminuir, no le puedo tomar 1,20, debo tomarle el mayor que le sigue, sería en este caso 1,25, lo asumimos, por criterio técnico, ¿no? Ahora, hasta allí, creo que se logra entender, ¿no? Solo es cuestión de aplicar esas fórmulas y de interpretar también los resultados, obviamente. Altura de la cámara húmeda. La cámara húmeda siempre va a estar definida por los valores A, B, C, D y E, ¿correcto? Para cada valor nos explica. Para la letra A, tenemos, jóvenes, que calcular la altura de 10 centímetros, que es lo mínimo que te piden porque en esta altura se va a sedimentar las partículas pequeñas o las partículas que generan turbiedad en el agua, ¿sí? Se piden como mínimo que sea 10 centímetros. ¿Le puedo colocar un poquito más? Quizás hasta 15, 20, no hay problema, dependerá de tu trabajo. Bien. B se considera la mitad del diámetro de la canastilla. En este caso, por este valor de acá, ¿sí? Que es 1 pulgada, entonces entendemos que la canastilla tiene un diámetro de 2 pulgadas. Por eso la mitad es este valor de 0,025 centímetros, equivalente a 1 pulgada. El desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua es el valor de D. Revisen que como mínimo debe ser 5 centímetros. Miren acá, han calculado con 10 centímetros. Si te dice mínimo 5, entonces le coloco 10, cumpliendo, ¿cierto? El borde libre se recomienda que sea mínimo 30 centímetros, es el valor de G. ¿Sí? Para este caso están dando un ligero margen y están diciendo no va a ser 30 centímetros, sino considerémosle 40. O sí, por ahí hay un desbalance con los volúmenes, no sé, de repente el estudio de las partículas que al sedimentarse de repente tiene un margen de error, se sedimente más, el agua suba, entonces trabajemos con los 10 centímetros extra a lo mínimo que nos pide. Valor de C, altura del agua. Para que el gasto de la salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción se recomienda una altura mínima de 0,30. Pero sé cómo lo calculo. Lo calculo con la siguiente fórmula: 1,56 por caudal máximo diario al cuadrado entre 2 veces la gravedad por la altura al cuadrado, que es la fórmula despejada de la primera que tenemos acá. Para este caso nos sugiere que el valor del caudal lo ingresemos en metros cúbicos por segundo, el área en metros cuadrados y la gravedad lo ingresemos en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya conociendo nosotros el caudal máximo diario, que nuestro cálculo es nuestro diseño, ¿se acuerdan? Cálculo de diseño, perdón, caudal de diseño, y conociendo el área de la tubería de salida, ya nosotros podemos reemplazar en esta fórmula y podemos calcular C. Pero miren, C nos da un resultado de 0,04 metros, que convertido a centímetros, ¿cuánto sería? Menos de un centímetro, ¿no? 0,5, aproximadamente 0,5 centímetros. Bien, y la indicación nos dice que C como mínimo debe ser 30 centímetros. Entonces recurro a tomar el valor mínimo, que es 30. Un resumen entonces: nuestra altura de la cámara húmeda será igual a valor de A 10, valor de B 2,5 centímetros, valor de C 30, valor de D 10 y valor de E 40. Sumado eso nos da 92,5. Valor comercial que debo tomar, lo más próximo sería 95 centímetros. En este caso han tomado un metro. ¿Está mal? ¿Está mal que hayan tomado un metro? No, porque está cumpliendo, ¿no? A medida que más volumen le demos, mejor. Entonces me puede dar 1,5 metros, tampoco nos excedamos, porque estaríamos haciendo un sobregasto, un gasto innecesario. Pero podemos dar 10, 15 centímetros más, hasta 20 centímetros más de sus dimensiones, excelente, no hay problema. Pero ya irse a darle 1,5 metro más es ya como que ilógico. Entonces, ¿para qué diseñamos, no? Con redondear a valores enteros como esto, no hay ningún problema. Ahora lo que nos corresponde determinar es las dimensiones de la canastilla. La canastilla nos dice que la canastilla va a tener, su diámetro de la canastilla va a ser 2 veces el diámetro de la tubería de conducción, ¿sí? En este caso, la canastilla será de 2 pulgadas, ¿sí? A ver, y por último, tendremos entonces que determinar, ¿sí?,
tenemos que determinar qué longitud va a tener la canastilla. Y la canastilla nos dice que la longitud debe ser 3 veces el diámetro y no menor que 6 veces el diámetro. Reemplazando sus valores, 3 veces el diámetro será igual a 7.62 y 6 veces el diámetro igual a 15.24, todo en centímetros. Están tomando el valor de 15, está dentro del rango correcto. Pregunta para ustedes, ¿puedo tomar una longitud de 10 centímetros? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿no puedo tomar un rango de 10 centímetros? ¿Verdad? ¿No? ¿Pero qué dice? Se recomienda la longitud de la canastilla sea mayor a 3 veces el diámetro. Y 3 veces el diámetro es 7.62. 10 es mayor. Pues sí puede tomarlo. ¿Sí? Esas cositas debe de interpretar. Está muy sencillo la fórmula. ¿Sí? Bien, hasta ahí entonces ya han calculado el diámetro y la longitud de la canastilla. ¿Qué más deberíamos calcular? El área total de las ranuras, es decir, todas las ranuras sumadas, su área total, ¿cuánto debería ser? ¿Cómo lo hago? Tenemos que conocer nosotros el área total, va a ser a 2 veces A, pero esta A que es 0.002 metros cuadrados, esto lo calculamos por acá. Por acá está el cálculo, no me acuerdo, está por acá, ¿sí? Entonces simplemente jalo ese valor de la parte superior de mis primeros cálculos, ya lo calculé inicialmente. Ahora la sección total sería esto, ¿no? 2 veces esa área, ya lo tengo. Ahora me dice que el valor total debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada. Entonces debo de multiplicar el área de la granada, debe ser igual a 0.5 por DG, ¿sí? Por la longitud. Reemplazo sus valores, DG va a ser igual a 2 pulgadas, ¿sí? Y esas 2 pulgadas convertidas a centímetros es 5.08. Entonces mi longitud es 15 centímetros. Por lo tanto, AG, multiplicando esos dos valores, tengo determinado que mi área sería 0.01 metros cuadrados. Por consiguiente, hacemos la comparación. Se cumple que el área total es menor al área AG. Se cumple. Sí, porque no llega al 50%. Entonces tenemos un ok. Por lo tanto, el número de ranuras no es otra cosa más que dividir el área total de la ranura entre el área de la ranura. ¿Sí? El área total de las ranuras entre el área de una ranura, para saber cuántas ranuras debo de considerar en ese, ¿cómo se llama? En esta canastilla. En este caso son 115 ranuras. Bien, en este caso, todo eso es referente a la canastilla para lo que es el agua que le vamos a llevar por la tubería de conducción. Ahora hablemos de lo que es rebose y limpieza. La tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1.5%. Es en la tubería que va hacia la parte exterior de la cámara húmeda. La tubería de repose, tenemos que considerar también los gastos. Para este caso tenemos que considerar el gasto máximo de la fuente, 0.75, la pérdida de la carga unitaria, lo calculamos por fórmula y es 0.15 el valor recomendado. El diámetro de la tubería de rebose es 1.53 pulgadas, que lo vamos a calcular aplicando esta fórmula, ¿sí? Y entonces, ¿qué asumimos? Redondeando, ¿no? 1.5 pulgadas, ¿correcto? Ahora hablemos de la tubería de limpieza. Tenemos que diseñarlo con el gasto máximo de la fuente, 0.75 también, igual como para el rebose. La pérdida de la carga unitaria, 0.15, valor recomendado. Entonces ustedes también utilizarán el mismo valor. El diámetro de la tubería de limpieza, nuevamente aplico la misma fórmula y tengo por los valores, el diámetro va a ser 1.53. Comercialmente con 1.5 ¿correcto? Y bien, entonces cuando he llegado a este punto puedo hacer un resumen, ¿sí? Puedo hacer un resumen de todos mis cálculos, donde presento mis valores de mi valor de gasto máximo de la fuente, gasto mínimo de la fuente, ¿qué más presento? Presento el ancho de la pantalla, ¿sí? Miren en este caso, ancho de la pantalla, ¿qué más? Diámetro del ingreso de la tubería, número de orificios,
El cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda, miren, están dando el valor real, ¿sí? Ustedes a través de clase, acá está el resumen, pero cuando lo pasen a su plano, como especificación técnica, pásenlo ya como un valor comercial, correcto, no voy a decir 1.238 metros, no diré 1.25 metros. Las alturas de la cámara húmeda, la altura total de 1 metro, ¿sí? Acá como que hay un error, ¿sí? Lo han jalado nomás, pero debieron redondearlo a 1.25, porque miren, ¿se acuerdan que la cámara, la altura de la cámara salía 92.6 creo, la altura de la cámara? ¿Se acuerdan? Y lo han colocado aquí el valor total, en metros, ¿sí? Lo que asume. Entonces acá había de colocar también lo que asume, 1.25. Las dimensiones de la canastilla, ¿sí? Acá lo hacen el resumen, 10 pulgadas, 15 centímetros de longitud, 115 ranuras. El cálculo del reboce de limpio, 1.5 y 1.5 para cada uno de ellos. Entonces, todo este resumen, ¿sí? Yo dibujo mi planito de captación y todo este resumen lo que se convierte en una especificación técnica y lo coloco en mi plano. Tomen nota porque eso se va a revisar en su T2. ¿Cierto? Bien, esa sería la explicación entonces de todo lo que corresponde a la captación de ladera, ¿sí? De manantial, método de ladera. ¿Correcto, jóvenes? Ese diseño de captación lo tienen que hacer ustedes para cuando corresponda presentar su T2. ¿Sí, jóvenes? Bien. Entonces, vamos a la actividad. ¿Sí? ¿No se ve? Ah, no se ve porque hemos dado mucho. Listo, jóvenes, tomen nota de sus actividades por grupo. A mano alzada lo presentamos a las 5:40, ¿correcto? Les voy a dictar. El grupo número 1 va a presentar a mano alzada, ¿sí? Grupo número 1, a mano alzada nada más. Va a presentar la vista en planta, un corte, la vista lateral o frontal de una captación de ladera, ¿sí? La que acabamos de ver. Prácticamente tienen que dibujar lo mismo. Grupo número 2, lo mismo. Va a presentar, tomen nota del grupo número 2. Va a presentar la vista en planta, solo les pido 3 cosas, una vista en planta, un corte y una vista bien sea frontal o sea lateral, lo que ustedes consideren, 3 cosas nada más. Vamos a rápido. ¿De qué van a presentar ustedes? De una válvula de purga, ¿correcto? Grupo número 2. Válvula de purga. ¿Sí? El grupo número 1 es una captación de manantial, método de ladera, ¿sí? Con todos sus componentes, obviamente, ¿no? Hago mi croquis y coloco sus componentes. En el croquis le coloco, de repente en un muro le coloco número 1, al lado coloco número 1, es tal cosa, ¿sí? En el croquis le coloco número 2 y al otro lado le pongo que es el número 2 en la caja, de repente la cámara húmeda, la cámara seca. ¿De jóvenes? El grupo número 3, para que tomen nota, grupo número 3 va a presentar igual, vista en planta, vista lateral o frontal, la que desee, y un corte de un reservorio, ¿correcto? Reservorio típico, el grupo número 3, de un reservorio, nada más, el que ustedes deseen, de cualquier tipo, cilíndrico, cuadrado, rectangular, el que existe. Grupo número 4,
El grupo número 1 les dije que sea captación de manantial ladera, ¿no? El grupo número, fue el grupo número 1 de la ladera. El grupo número 2 fue de. ¿Se fue el grupo número 2? ¿Se acuerdan? De una válvula de purga, ¿cierto? Con todos sus componentes, tenga 1, 2 o 3 componentes. El grupo 3 de un reservorio. El grupo 4 el grupo 4 presenta de una cámara de presiones. ¿Correcto? Cámara de rompepresiones. Grupo 5 presenta los 3 ítems solicitados, pero en el caso de los grupos 5 va a presentar, a ver, las válvulas que están en las conexiones domiciliarias, ¿sí? Unas cajitas para las conexiones domiciliarias. Entonces el grupo 5 va a presentar lo que es esto, las cajas de registro de las conexiones domiciliarias, ¿sí? ¿Me va a entender? ¿Está el grupo 5 o no? Sí. ¿Sí me dejo entender qué es lo que tiene que presentar? Sí. Listo, grupo número 6, ¿está? El grupo número 6 va a presentar lo mismo. Todos presentan lo mismo, solo lo que cambia es el elemento, ¿sí? Se presenta vista en planta, un corte y una vista frontal o lateral, ustedes sepan. Grupo 6 va a ser captación de manantial, pero en este caso no de ladera, sino de fondo, ¿correcto? Captación de manantial. Método de fondo. Ese método, ¿no? Lo estoy confundiendo. Ya está, el grupo 7. Grupo 7, captación de río. ¿Sí? Grupo 7 hace captación de río con barraje. ¿Sí? Método con barraje. Grupo número 8 también hace de río, pero sin barraje. Listo, la presentación 5:40, que se acaba la clase, la presentación, ¿correcto? ¿Es uno del grupo o cada uno? Grupal a nivel del grupo que está presente ahora, ¿sí? La presentación envían uno solo, o sea, una sola presentación por grupo. Y en esa hojita le colocan los integrantes que están. Si es que hay 1 o 2 integrantes del grupo, 1 o 2 lo presentan. Profesor, la caja de registro de las casas es la del desagüe. ¿Cómo? La caja de registro de las casas domiciliarias es la del desagüe, ¿no? No,
hay un error mío al expresarme. No es caja de registro, es justo la cajita de control para el agua potable. ¿Sí? Donde encuentras tu llave de paso que se denomina, ¿no pues? Esa llave. También vamos a hacer de desagüe, pero eso cuando estamos en el tema ya de lo que es esto de desagüe, estamos en agua potable. Entonces, en una o dos hojitas PDF me envían lo solicitado hasta las 5:40 y especifican el grupo, ¿sí? Grupo 1, los que están trabajando, los que están acá en aula. Y yo, mi trabajo de mí va a ser revisar, mi trabajo es revisar, y luego de revisar, adjunto todos los PDFs y los subo al aula para que todos tengan a su disponibilidad todos los elementos del sistema de agua potable. ¿Les prendo la luz? Listo, y mientras tanto cargo su rúbrica o les envío el avance de su rúbrica WhatsApp con su delegado, ¿sí? Bueno, no es avance porque está culminado, solo me faltaría su